Entonces, el tema que vamos a ver hoy es la década del 50, ¿sí? La década del 50 lo que hace es, o lo que aporta, si bien ya en la década del 40, que es la que vimos anteriormente, habíamos empezado con el tema de los delineados, ¿sí? En la década del 50 aporta el delineado pin-up, ¿sí? Que es un delineado que desde los 50 hasta ahora, si bien va como fluctuando en las distintas temporadas y demás, se volvió como el delineado amado por la mayoría de las mujeres, ¿sí? Que el ícono de esta época era Marilyn Monroe, seguro que, bueno, la vieron muchísimos, eso ya saben la mayoría, que era como el ícono de la década de los 50, ¿sí? A esta altura ya el maquillaje había evolucionado bastante, y habíamos visto en la década anterior, en la década de los 40, que ya habían empezado las correcciones oscuras, ¿sí? La característica del maquillaje de los 50 va a ser un maquillaje de una piel natural, una piel clara, con correcciones oscuras, como en el caso de la década anterior, y la característica va a ser que en los ojos no va a tener casi nada de trabajo en cuanto a colores y demás, ¿sí? Vamos a ver que vamos a trabajar muy levemente los ojitos, porque el eje fundamental de esta década va a ser, como les decía, el delineado, ¿sí? Por otro lado, nosotros lo que vamos a ver hoy es cómo hacer el delineado pin-up, ¿sí? Que por ahí es como que a muchas chicas les cuesta, ¿sí? O por ahí se lo quieren hacer y como que no saben de dónde tienen que partir y demás. Y vamos a ver luego cómo combinar los títulos. Este delineado, que es el delineado pin-up, es un delineado que se llama cat eye, ¿sí? Que sería el famoso delineado de moda o delineado moderno. La particularidad de los delineados es que, como les decía en la clase anterior, tenemos que empezar a aprender los distintos trazos, y si bien en estas décadas se daban en tonos marrones o negros, luego, cambiando los colores y demás, o cambiando los distintos trazos, vamos a hacer una idea de maquillajes de fantasía, o maquillajes para gráficas, maquillaje pasarela, ¿sí? Jugando con los distintos delineados, y bueno, eso nos va a aportar como un plus, un extra a la mirada o a los ojos, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer en el delineado, en los ojos de la década de los 50, a diferencia de las otras décadas, va a ser usar máscara de pestañas, ¿sí? Esto es porque muchas veces usamos la máscara de pestañas, después por ahí se manchan, y entonces al querer correrse se corren todo el delineado. Entonces por eso lo primero que vamos a hacer nosotros va a ser usar máscara de pestañas, ¿sí? Entonces, siempre recuerden, mirando hacia abajo, hacia las rodillas, ¿sí? En zigzag, desde el ángulo externo hacia arriba, ¿sí? Tratando de ir en 3 pasos. Zigzag, abrimos, zigzag, abrimos. Después, incluso si queremos la mirada más grande y nos animamos, podemos retocar suavecito, pero la idea es que la base de las pestañas queden ya bien oscuritas y definidas, ¿sí? O sea que primero se aplica la máscara. Primero máscara de pestañas, ¿sí? Yo todavía Bien. no tengo nada trabajado, solamente la limpieza express del lado este que voy a trabajar. Y antes de arrancar con el ojito, arrancamos con máscara de pestañas. Como te decía, este paso después lo podemos volver a repetir, pero la idea es que ya me queden bastantes oscuritas. Y que si trabajamos apenas la parte superior para no manchar el delineado que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Entonces ahí ya quedaron arqueaditas mis pestañas. Entonces no sé si logras ver entre uno y otro, cómo estas ya están más elevadas, más abiertas, y la base de las pestañas ya se ve como más oscura, ¿sí? Los colores que vamos a trabajar en esta década van a ser
colores claros y preferentemente mate. Por lo general no usaban colores brillosos en la década de los 50 en lo que era el párpado móvil, ¿sí? Además, el brillo como que le va a quitar protagonismo al delineado, entonces cuando hagamos en década, vamos a usar mate, ¿sí? Ya cuando trabajemos fantasía o trabajemos un maquillaje de moda, en ese caso sí podemos usar sombras brillosas, platinadas, tornasoladas, etc. Los colores que yo voy a elegir hoy van a ser colores súper tranqui, vamos a ir con un beige para lo que es el párpado móvil, y vamos a trabajar la profundidad con un tono chocolate, ¿sí? Vamos a empezar con el párpado móvil, y como es un color súper clarito el que yo voy a elegir, ¿sí? Es un beige muy, muy clarito. Habíamos dicho que siempre que trabajemos colores claritos, para que se nos fije, y vamos a trabajar con correctores claros el párpado, ¿sí? Entonces voy a ir con un corrector clarito, y lo voy a aplicar en el párpado móvil con pinceladas, ¿sí? No lo aplico topicando, como hacemos en el caso de las ojeras, porque la idea es que me quede apenitas del color y no que me quede una cantidad excesiva de maquillaje, ¿sí? La idea es que apenitas me toque el párpado, para aclarar un poquito. Bien. Una vez que ya aclaramos el párpado, lo que hacemos es ir con un color beige, como les decía recién, y lo vamos a aplicar en el párpado móvil, ¿sí? Siempre, acá tenemos el color beige mate, ¿sí? No sé si logran ver, este es como con brillo y este es mate, ¿sí? Entonces, cargo el pincel, descargo para que no se me vaya el producto en el resto del rostro, y vamos a descargar topicando en el globo del ojo, ¿sí? Vamos a agregar un poquito más. Descargamos topicando y de ahí llevo ángulo externo y ángulo interno. ¿Sí? Ahí si logran ver, ya tengo, a diferencia del otro párpado, este párpado más clarito, ¿sí? Bien. Una vez que ya aplicamos ese tono, lo que vamos a hacer ahora es marcar la profundidad con un tono dulce de leche, ¿sí? Para eso lo que hacíamos era el pincel finito, que es el mejor para trabajar profundidad, ¿sí? Y si no, pueden usar uno de estos, que es como un pincel redondeado, ¿sí? Una brocha redondeada. Esto también nos sirve para trabajar profundidad porque entra justo en el arco. Entonces, voy a ir con el tono dulce de leche, ¿sí? Que lo tengo acá abajo. Voy a descargar, y la particularidad que vamos a tener en esta década para trabajar la profundidad, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo venimos trabajando la profundidad en movimientos de limpia parabrisas, ¿sí? Que era, voy al centro, voy y vuelvo la profundidad con movimientos de limpia parabrisas. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar la profundidad con movimientos en S. ¿Qué quiere decir? Que voy a entrar, voy a ir por la profundidad, y cuando estoy llegando al ángulo externo, voy a salir como con una curvita para marcar una S, ¿sí? Entonces ahora vamos a probar. Voy al centro con el ojo abierto, recuerden que siempre se marca la profundidad, y voy, movimiento limpia parabrisas, salgo, limpia parabrisas, salgo, ¿sí?
Entonces la idea es que en el ángulo externo, en vez de bajar, salgo como formando una colita, ¿sí? Ahí voy, vengo, voy, vengo. Entonces, que lo estoy haciendo suavecito, ustedes en casa o cuando practiquemos lo pueden hacer con mayor velocidad como para marcar, ¿sí? Y en caso que tengamos ojitos muy separados, tendríamos que ir con este mismo sobre la zona sacronasal, o sea, sería, vamos a bajar como entrando a la nariz, ¿sí? En cambio, si tenemos ojitos juntos, vamos a frenar en el centro del ojo. Voy, vuelvo, ¿sí? Es una intensidad intermedia. La idea es que la profundidad de esta no la marquemos demasiado fuerte para que no le quite protagonismo al delineado, ¿sí? Ahí estaríamos. ¿Ven cómo se marca la profundidad y cómo está la pequeña colita? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Sí, está bien. Bien, entonces, lo siguiente que vamos a hacer ahora, ahí ya tendríamos el párpado con la sombra, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer es marcar el delineado. ¿Cómo vamos a marcar el delineado final? ¿En qué consiste? ¿Sí? Lo vamos a hacer en distintos pasos. Vamos a hacer de cuenta que este es el párpado cerrado, ¿sí? Acá tendríamos, o sea, esta sería como la línea inferior de pestaña, superior de pestaña, ¿sí? Acá tendríamos lo que es profundidad, párpado fijo y hacia allá la ceja, ¿sí? Acá el ángulo interno y hacia allá tendríamos ángulo externo. Entonces acá tendríamos el ojito cerrado. Nosotros lo que vamos a ver que siempre al final del ojito tenemos como en los pliegues, ¿sí? O las liñitas donde finaliza el ojito, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, que en este caso estarían acá, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es, para hacer el delineado pinar, hacer un pequeño puntito con el delineador en gel en la línea del pliegue, ¿sí? La línea del pliegue sería la que desemboca al final de la curvita, ¿sí? De profundidad. Entonces ahí vamos a marcar nuestro primer puntito con el delineador en gel. Este puntito tiene que ser mínimo, chiquitito, porque nos sirve de guía. No muy grueso, porque después nosotros vamos a terminar ahí el delineado. Entonces si lo hacemos muy grueso, nuestro delineado nos va a quedar muy grueso, ¿sí? Entonces, tomamos primero ese punto como referente. Luego vamos a tomar como segundo punto el centro del ojito. Y vamos a marcar apenas un micro puntito en el centro del ojito, ¿sí? Con el ojito cerrado, lógicamente. Y de ahí lo que hacemos es unir este punto con el anterior en línea recta, ¿sí? Lo podemos unir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Eso va a depender cómo tengamos el pulso o el trazo, ¿sí? La idea es que si tenemos un trazo ya desarrollado, que lo hagamos del centro hacia afuera, entonces nos va a terminar más finito inclusive. Si no lo tenemos tan desarrollado, vamos a ir de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, una vez que ya marcamos esa línea recta, lo que hacemos es rellenar el resto del ojito por debajo, ¿sí? Y luego con el ojito abierto, sería, nosotros ahí lo que hicimos es lo siguiente, nos quedaría así, ¿sí? Tendríamos esto y tendríamos esto rellenado, ¿sí? Entonces, el último punto sería, ¿se ve ahí? Porque justo da como la sombra de la luz. No sé si se logra ver, bueno, la idea es que este es un ojito,
Ahí. Entonces, el tercer punto que tenemos que hacer es rellenar este con este en línea recta, ¿sí? Unimos y rellenamos. Entonces ahí nos quedaría la colita del final, ¿sí? Y de ahí lo que hacemos es continuar del centro hacia el ángulo interno, bien por el borde del ojo, hacia donde está el cris del ojo o la cuenca del ojo, que sería esta zona, ¿sí? Una vez que llegamos a esa zona, en vez de terminar en diagonal o en el ángulo del cris del ojo, lo que vamos a hacer es despegarla apenas hacia el centro, ¿sí? Entonces ahí nos quedaría el delineado. El delineado final. Serían sí o sí hacer estos pasos que venimos marcando para que el delineado nos salga como corresponde, ¿sí? Porque lo más común es ver como que se delinean el ojito y les queda como una curva o una especie de pestaña grande, ¿sí? La idea es que al cerrar el ojito el delineado se ve como recto, ¿sí? Ese sería el paso. Entonces ahora lo vamos a marcar con el delineador como venimos, como estuve explicando anteriormente, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que vamos a usar delineador en gel negro, en este caso, para marcar el final. ¿Sí? Vamos a usar un pincel liner. También lo pueden hacer, en caso que no tengan delineador en gel, con un delineador líquido o con un delineador en lápiz, ¿sí? Pero bueno, ya habíamos comentado que el delineador en gel le da como más rigidez al delineado y te da como una mayor terminación al trazo, una mejor terminación, ¿sí? Mientras que el lápiz y el delineador líquido, por ahí tienen distintas texturas y como que se borran o se corren. Entonces, acá yo ya cargué. Hay uno que es un delineado en fibra, también puede ser. En fibra, sí. El de fibra lo que tiene es que tiene buena terminación, pero tampoco te queda tan rígido como el delineador en gel. ¿Sí? Entonces, según la teoría que vimos hace un rato, yo lo que voy a hacer es marcar el puntito en la zona externa del pliegue, ¿sí? En mi caso yo lo hice un poquito grande, como para que ustedes lo noten al puntito, ¿sí? Si no, no se puede ver. Y de ahí dijimos que vamos a ir con ese punto hacia el centro del ojo, ¿sí? Entonces, lo que hago es, en línea recta, llevo el delineado hacia el centro del ojo. Voy a agarrar el espejo acá para hacerlo prolijamente. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, una línea recta que une el punto externo con el centro del ojito, ¿sí? De ahí lo que hago es rellenar la línea superior de pestaña con el delineador en gel. Yo justo no tengo un ojo que es como muy apto para los delineados. Cuando tenés ojos encapotados, ojos hundidos, como los pliegues se marcan mucho,
¿sí? No se recomiendan los delineados, digamos. Es como que es el único tipo de hojitas que no se recomienda, pero igual vamos a practicar y a probar. Siempre cuando tengan así hojitos con muchos pliegues, como en los míos, por ahí no son recomendables los delineados, porque cuando se cierra, cuando se abre el ojito, el delineado se pierde, ¿sí? Ujú. Ustedes lo van a poder notar bien después cuando me vean con el ojito cerrado. Entonces, paso número 1 que hicimos fue puntito, llevamos hacia el centro, luego delineamos por la línea superior de pestaña, y el tercer pasito va a ser unir este punto, ¿sí? El punto externo, con el ángulo del ojito, ¿sí? En línea recta también. ¿No? Una vez que uní, relleno. ¿Sí? Ahí va quedando, ¿ven? Tiene que quedar como la diagonal y el triangulito. ¿Sí? Y de ahí ya voy hacia el ángulo interno. La idea es también siempre bien pegadita a la línea de pestaña para que no me queden espacios de luz. Vamos a cargar un poquito más. La desventaja, como les había dicho la clase anterior, si mal no recuerdo, del delineador en gel es que tiene un secado muy rápido, ¿sí? Entonces siempre les conviene trabajar un ojo y después el otro, no ir en partes. Entonces marco todo el ojito por la línea superior de pestañas, y en el centro lo que hacemos es despegar por encima del gris del ojo. Y ahí estaríamos con la parte superior. No sé si logran ver, acá está despegado, no termina en el centro, ¿sí? En vez de terminar acá donde tengo la gota de agua, se despega hacia afuera. ¿Sí? Sí. Ahí quedaría. Y luego vamos a ir por debajo, en caso que querramos, muy por el borde de la línea de agua para marcar el ojito. Ahí. ¿Sí? Bien. Una vez que ya tenemos esto listo, lo que hacemos es trabajar las cejas, ¿sí? Las cejas en esta década eran unas cejas marrones y ya bastante más gruesas que lo que venimos trabajando anteriormente, ¿sí? Eran como unas cejas más naturales, ¿sí? Más pobladas. Entonces yo lo que voy a hacer es, apenitas, como yo no tengo nada de cejas, es dibujármelo un poquito y agrandármelas con un poco de tonos marrones, ¿sí? Siempre recuerden que preferentemente vamos a usar sombras mates marrones para realizar este paso. Entonces lo que voy a hacer es agarrar un pincel chato, sombra marrón, y voy a empezar como a agrandarla apenitas
y hacerla como más gruesita y despeinada, ¿sí? ¿Por qué así? Porque el protagonismo, como habíamos dicho antes, de esta década va a estar dado en el delineado y en los labios, ¿sí? Ya no en las cejas, ya las mujeres no le van a prestar tantos cuidados y no van a copiar cejas o hacerse cejas que no iban con su rostro. Estaría con la nueva ceja, ¿sí? Y por último, como para terminar este ojito, lo que hago es, voy a volver con el color clarito de un principio, ¿sí? Con este beige clarito, y voy a aplicar en la zona del arco de la ceja, ¿sí? Entonces, ahí quedaría lo que es ojito. Una vez que ya terminamos con el ojito, si queremos nuevamente podemos agregar un poco más de máscara de pestaña, cuidadosamente. Yo voy a aplicar apenitas otra vez solo en las puntas. Y si quisiéramos un maquillaje mucho más sofisticado, que se vaya toda la visión como a los ojos y agrandarlos más, ¿sí? Podemos agregar pestañas postizas, ¿sí? Pero ya vamos a aprender más adelante cómo aplicamos las pestañas postizas en cortina y pelo por pelo, ¿sí? Entonces, acá ya estaríamos con el ojito, que es un ojito súper simple, como que el trabajo importante está dado, como te decía, en lo que es el delineado, que parece sencillo, pero bueno, van a ver que es cuestión de práctica, y por ahí lo que más cuesta en lo que es delineados, es que este puntito que hicimos acá, ¿sí? Lo traduzcamos en el otro ojo a la misma altura, ¿sí? Esa va a ser la clave, para que los dos ojitos nos salgan parejos con lo que es el delineado, y después no tengamos un delineado que se me va para abajo y el otro que se me va hasta el cielo, ¿sí? Bien, entonces ahora lo que hacemos es empezar con las correcciones claras y con todo lo que son los tonalizadores. Vamos a empezar, en mi caso, con las ojeras para corregir. Vamos a usar un color amarillo, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Amarillo es el complementario de los violetas, entonces si tenemos venitas medias violáceas, vamos a ir con el amarillo para trabajar las ojeras. Y si tenemos venitas azules, y vamos a ir con el naranja, ¿sí? En mi caso, como mis ojeras son mixtas, yo lo que hago es primero aplicar el amarillo y luego voy a neutralizar con el naranjito, ¿sí? Entonces, acá ya apliqué amarillo, topicando, y ahora voy con un naranja por encima para neutralizar. Bien, una vez que ya terminamos con esto, vamos con las correcciones claras, ¿sí? Voy a agarrar un corrector claro y dijimos que vamos a aplicar en frente,
¿sí? Enfrente siempre va a depender del tamaño de la frente, ¿sí? Eso tienen que tener claro. Mi frente es una frente intermedia, entonces yo no me voy a aplicar mucha luz, ¿sí? Ya si ven con la luz natural, o sea, con la luz artificial, ya se me marcan mucho las correcciones claras sin haberme aplicado producto. Entonces, por eso como que no me las voy a retocar. Si tenemos una frente muy chiquita, vamos a extendernos lo suficiente con las correcciones claras, ¿sí? Entonces, en mi caso vamos a ir a penitas, en lo que era frente, vamos a bajar por el hueso piramidal nasal, ¿sí? Yo, como tengo una nariz larga, no voy a llegar nunca hasta la punta. Después vamos a ir con el arco de Cupido, que sería esta zona de acá. En mi caso acá, si quiero me puedo aplicar lo suficiente porque lo tengo bastante hundido. ¿Sí? Vamos a ir con el corrector claro en lo que es comisura de los labios. Y en mi caso me aplico en la zona del mentón, pero en la zona de arriba, que es la zona más hundida, ¿sí? No me aplico en esta zona que tiene volumen. Todas estas correcciones siempre van a depender del tipo de rostro de cada uno o de nuestros clientes, ¿sí? Y yo para darle un poco más de volumen a mi rostro le voy a aplicar apenas acá. ¿Sí? Ahí estaríamos con lo que son las correcciones claras, ¿sí? Una vez que terminamos las correcciones claras, vamos a pasar a aplicar la base con una base de nuestro tono de piel. ¿Sí? Dijimos que siempre descargamos en las zonas de mayor necesidad. Y de ahí llevamos hacia el resto del rostro. En las zonas que aplicamos correctores vamos a topicar y después arrastramos en el resto. Y vamos a pasar también por los labios, ¿sí? Siempre hay que prestar atención a las zonas de unión entre cabello, oreja y demás para que no nos queden distintas tonalidades. Recuerden siempre de arrastrar hacia la oreja, arrastrar por debajo del cuello. Que yo se lo repito siempre hasta el cansancio porque por ahí parece fácil y de golpe nos olvidamos y nos cambia todo el maquillaje el tener esta zona oscura y de acá claro, ¿sí? O al revés. Bien, ahí estaríamos entonces con lo que es la base. Luego vamos a ir con las correcciones oscuras, que también es otra cosa que tienen que practicar hasta el cansancio, porque parece fácil y después cuesta cuando la vemos. Las correcciones oscuras, lo más importante es como que no se noten que están, ¿sí? Es como que sabemos que están, pero no están ni dónde empiezan ni dónde terminan, ¿sí? Habíamos dicho que vamos a trabajar con tonos más oscuros. En mi caso yo me aplico 2 tonos más oscuros para que ustedes lo noten bien en la pantalla, ¿sí? Van a depender del tipo de rostro. En mi caso íbamos a trabajar mucho la zona angulosa, ¿sí? Voy desde el centro de la oreja hacia el centro y trabajo por el cono. Voy a ir mentón, mandíbula. En mi caso trabajo esta zona del hueso apenas para que no se note tan
tanto. Y vamos a trabajar nariz, perdón, ¿sí? La nariz voy por el lateral para afinarla. Y en mi caso voy a trabajar la punta como para elevarla, ¿sí? Entonces ahí ya tendría las correcciones claras aplicadas. Lo que tengo que hacer es difuminar para que no se noten. Lo que decía recién, que parezcan que están pero no están. Yo lo hago con la misma brocha que apliqué la base, entonces se van fundiendo los colores. Y esta de acá siempre llevo y arrastro hacia atrás y hacia arriba para perder los límites, ¿sí? Ahí. Ahí. Muy bien, y ahora, en este caso vamos y venimos para difuminar, ¿sí? Vamos de arriba abajo hasta que la línea se pierda y se difumine el trazo, ¿sí? Y en el de abajo hacemos lo mismo. Entonces ahí ya me da como un efecto de una nariz más cortita y más levantada, ¿sí? Parece una nariz más finita y eso que la trabajé a penitas, en un lado, ¿sí? Ahí, ¿ven? Y lo otro que voy a hacer acá es, como yo tengo apenitas un huesito acá, lo voy a cortar ahí apenitas con oscurito. Ahí está, ¿sí? Ahí ya tenemos entonces con lo que es ojito, que tenemos que hacer es sellar todo con todos los cremosos con el polvo volátil. Sellamos. Eso es para que se nos fijen las correcciones y no se corran si es que nos pasamos las manos, si nos tocamos, si transpiramos, ¿sí? Bien. Y una vez que ya sellamos, vamos a seguir trabajando con lo que es polvo, ¿sí? En el caso del rubor, los colores que se usaban en esa década eran colores rositas o duraznos, ¿sí? Y se aplicaban de la sien hacia el centro, ¿sí?